Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy vamos con mis lecturas del mes de marzo. Bueno, ya hemos terminado marzo del año 2025 y vamos con las lecturas de este mes, un mes que en general ha sido bastante curioso, bastante positivo, con algunas decepciones, me atrevo a decir, o libros que no han estado a la altura, que creo que es la forma más adecuada de decirlo, pero muchos otros títulos que me han gustado bastante y que sin duda os voy a recomendar. Antes de pasar a hablar de los libros, un par de cosas. Como siempre, si os gusta este canal, si os gustan este tipo de vídeos, de la forma que mejor me apoyáis es dando un like y suscribiéndoos. Esa es la mejor forma. Y luego, ya sabéis que yo trato los libros de este tipo de vídeos de una forma un poco más ligera, ¿vale? Porque al final creo que tenemos 8 títulos, si yo no he contado mal. De muchos de ellos, creo que de al menos 3 o 4 tenéis un vídeo específico, que os dejaré por aquí una etiqueta cuando hable del libro en cuestión. Así que, bueno, no voy a hacer spoilers de ningún libro, simplemente es contaros un poquito sobre el tema del mismo. Y así en global ha sido un mes bastante bueno, con muchos libros que me han sorprendido para bien y otros que quizá no hayan estado a la altura, pero vamos a empezar y vamos a ello. El primer libro del que vamos a hablar, con el cual empecé el mes de marzo y la verdad es que fue un buen comienzo, fue El Buscavidas, de Walter Tevis. Esta ha sido una nueva reedición del libro, este libro ya salió a la venta hace muchísimo tiempo, pero se ha reeditado por parte de Impedimenta con una nueva traducción y pues bueno, una nueva edición, obviamente, que pues las ediciones de Impedimenta siempre son una maravilla. ¿De qué trata más o menos el libro? Como he dicho, sin spoilers, aunque si queréis un poquito más de spoilers, tendréis por aquí una etiqueta en la cual os hablo de una forma más detallada. Al fin y al cabo es un libro que trata sobre el billar, sobre un buscavidas, como dice el nombre del título, el cual, pues bueno, va moviéndose a través de los Estados Unidos, buscando gente a la que podríamos decir más o menos timar, ¿no? Sí que es verdad que luego la historia gira en torno más a ya no la parte tanto de timar, sino la parte más, ¿cómo decirlo?, de desarrollo personal del personaje, de cómo tiene más o menos el típico viaje del héroe, podríamos decir. También es una novela que de alguna forma intenta transmitir la decadencia de este estilo de vida, un estilo de vida que, aunque te vaya bien, siempre va a haber cosas negativas, ¿no? Y también de alguna forma como vemos a un personaje que constantemente intenta superarse. El estilo es un estilo muy similar al que podemos ver en autores como Hemingway, es más, se le compara con él en la contraportada de este libro, tampoco es que yo esté redescubriendo nada, ¿no? Pero es un estilo que no es tan americanizado como en otros autores que son demasiado secos, pero sí que, aunque es un poquito más prosaico, sigue siendo ameno, ¿no? Es como que no ves en ningún momento que sea una obra difícil de seguir, es más, yo en el resumen lo comentaba, a mí me cuesta saber si esta obra intenta ser más alta literatura, que creo que no, intenta ser más una obra de entretenimiento, muy bien escrita, pero al final es una obra de entretenimiento, no hace nada relativamente nuevo, la verdad, es una de estas obras que también creo que si alguien tiene un bloqueo lector y quiere algo más o menos entretenido, pues está muy bien. Y ya digo, es una novela que se lee prácticamente sola, no hace falta hacer mucho esfuerzo. También está adaptada al cine, que es algo que cuando lo estás leyendo se nota, porque tiene mucha... no sé, se nota esta sensación de que se puede adaptar al cine. Tiene también una secuela, que en su momento también lo comenté, que es El olor del dinero, creo que se llama así. También hay película, aparte de que hay libro, y me apetece leerlo en un tiempo. No tengo tanta ansiedad por él, pero lo leeré. Y por ponerle un pero a la novela, creo que lo único que no me ha gustado es que el final es un pelín abrupto. Es decir, es como que está cocinando todo a fuego lento, de una forma bastante interesante. Y a mí me pasó que cuando, bueno, la obra tiene unas 230 páginas y cuando yo llegué a la página 180-190 estaba como diciendo, oye, esto tiene que empezar a cerrarlo y me da a mí que lo va a cerrar muy rápido. Y es así, lo único que yo le echaría en cara a la obra es que quizá al final es demasiado rápido. Tiene que ser así, muchas veces no voy a venir yo a decir al autor cómo tiene que escribir su novela, pero bueno, esto es simplemente para poner un pequeño pero. También yo cuando lo leí lo comentaba que a mí me da la sensación de que tiene un final un poquito abierto, que daba pie a una secuela,
pero bueno, no creo que haga falta leer la secuela para entender esta obra, para nada. No, es una historia que está cerrada, pero sí que deja como la puerta entreabierta que tú lo ves para una posible secuela. Mi opinión en general sobre el libro y si lo recomiendo, sí, la verdad es que lo recomiendo mucho, teniendo en cuenta lo que es una novela que es más bien de entretenimiento. Yo la recomiendo, no sé qué nota le puse cuando hice la reseña, pero para mí está entre el 7,5 o el 8. Y yo creo que sí, se puede recomendar, sobre todo todos aquellos que estéis a lo mejor en un bloqueo lector o que queráis leer algo un poquito más ligero. Para mí es una obra muy recomendable, El Buscavidas de Walter Tevis. La siguiente novela de la que vamos a hablar es una de las novelas más leídas en la historia de la literatura, y es que hablamos de El Guardián entre el Centeno. ¿De qué nos habla a grandes rasgos del Guardián entre el Centeno? El Guardián entre el Centeno. Pues es una novela que al final nos trata la vida de un joven adolescente, aproximadamente 16, 17 años, si no estoy equivocado, y pues bueno, nos lleva a través de su vida en solo 2 días, ¿no? Es un joven rebelde que ha sido expulsado de su colegio y como el típico adolescente, que creo que, iba a decir todos, pero muchos hemos pasado por esa etapa, pues está enfadado con el mundo, ¿no? Todo está mal, odia todo, absolutamente todo, menos a su hermana. Tiene una hermana pequeña que es la única persona con la que confía y guarda respeto, ¿no? Al final es una novela que se aproxima mucho, por no decir que podríamos incluirla dentro de lo que se conocería como realismo sucio, aunque al final creo que el realismo sucio es un término que se acuñó bastante después de que esta novela saliera al mercado. Es una novela bastante entretenida, pero sí que es cierto que para mí no está a la altura de las expectativas, ¿no? Muchas veces las expectativas juegan siempre en contra de cualquier cosa en esta vida, pero claro, uno ve al Guardián entre el Centeno entre las obras más importantes de la historia de la literatura y a mí sin duda no me lo parece. Es una de las obras más vendidas y más reconocibles. Vale, esto pues, lo acepto porque es así, pero a mí no me parece que esté a ese escalafón o a esa altura que muchos la ponen, porque al final cuando uno lee sobre las mejores novelas de la historia, esta novela aparece ahí. Yo lo comentaba también en el vídeo, hay una reseña específica sobre este libro, y es que a mí me parece que lo que hace, por ejemplo, Espera la primavera Bandini, es mucho mejor, tanto literariamente como la historia en sí. Me parece mucho mejor en ambos sentidos, mucho mejor, bueno, mejor. Esto también obviamente es mi punto de vista. Pero el Guardián entre el Centeno se llevó el gato al agua, por decirlo de alguna forma. Ganó en popularidad, también es un libro que al final, como ha estado involucrado en muchísimas polémicas a través de la historia, creo que esto le ha dado más fama. Es un libro que a día de hoy, hasta lo que yo sé, se venden toneladas de unidades de esta obra. Y simplemente como contrapunto, comentar que yo lo leí en inglés, no lo leí en esta edición, que la verdad es que está la pobre bastante destrozada, pero bueno, creo que me costó 1 o 2 euros, tampoco vamos a ponerle pegas. Pero bueno, yo me lo leí en el ebook en inglés. Si alguien quiere leérselo en inglés, es una obra también bastante sencilla. Al final hay que tener en cuenta que es una obra que se suelen leer los adolescentes. Y esto es un punto importante también. Yo creo que a lo mejor si esta novela yo la hubiera leído cuando yo tenía 16, 18, incluso 20 años, a lo mejor me hubiera resonado bastante más, o no, porque hubiera dicho, este tío es un subnormal, igual que lo pienso ahora quizá, ¿no? Entonces no lo sé, yo creo que me hallo en una situación de o lo lees cuando tienes esa edad, o lo lees a lo mejor cuando tienes ya, bueno, da igual la edad que tengas, pero cuando tienes adolescentes de una edad similar alrededor, ¿no? Para poder entender este comportamiento de los adolescentes. Yo no es que no lo comprenda, simplemente que en general pues no es una obra que a mí me haya marcado y me haya dejado ningún tipo de pozo, ni es una obra que yo vaya ni a recomendar en el futuro, ni a destacar por nada en específico, ¿no? Como decía, cuando yo leí Espera la primavera me pareció una obra mucho mejor. Si las hubiera leído al revés, ¿opinaría distinto? Pues no lo sé, yo creo que no, pero claro, es muy difícil de decir. Dicho todo esto, tampoco sé qué nota le puse, pero para mí está más cerca del 6 que del 7. Yo le pondría un 6, 6,5 por ahí, no le pondría más que eso, la verdad. Yo creo que es una de estas obras que está sobrevalorada, está en un listón que no le pertenece. Luego hablaremos de otra obra que también creo que está en un listón que no le pertenece. Entonces, ¿a quién la recomiendo? Pues hombre,
Todos aquellos que, si me está viendo algún adolescente, pues es una obra muy recomendable, aunque como decía, le he de esperar a la primavera porque creo que es mejor. Y también, como estaba diciendo también, simplemente a lo mejor es una obra que vale la pena acercarse a ella porque como se habla tanto, ¿no?, del guardián entre el centeno, pues uno la lee para saber qué es lo que está pasando ahí y saber si es una obra que se recomienda o que la recomienda uno mismo o no. Esta es mi opinión, decidme la vuestra si opináis de una forma diferente. Vamos con una obra diferente, y digo una obra y no digo una novela porque esto es más un ensayo que una novela, bueno, más no, es un ensayo totalmente, y es que vamos a hablar de Voces de Chernóbil de Svetlana Alexievich. Yo me acerqué a esta obra por, como comento últimamente en muchos vídeos, por mi intención de intentar leer premios Nobel de literatura, ¿no? Al final creo que cuando uno lee tanto los autores que han sido premio Nobel como los autores que están en las quinielas para ser premio Nobel, pues al menos va a leer calidad literaria, ¿no? Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero en general todos los autores tienen una buena calidad literaria. Pero esto no es una novela, no es una novela, es más bien, es un ensayo en el cual se habla de todo lo que sucedió en aquel momento en Chernóbil, en aquel desastre nuclear que hubo. A mí yo no había nacido cuando esto pasó. Esto pasó en el año 1986, yo nací en el 92, entonces entiendo que la gente que tenga, pues a lo mejor 45, alrededor de los 50, posiblemente recuerde esto muchísimo más. Yo siempre había oído escuchar sobre esto. También es verdad que se hizo perdón, se hizo una miniserie hace poco, creo que está en Netflix, que yo la vi y me resultó impresionante, pero creo que esta es una novela muy, muy importante para entender lo que opinan las personas de a pie de lo que sucedió aquí, porque al final esto es como una serie de... Bueno, empieza la obra con una especie de puesta en escena, la autora nos cuenta qué es lo que sucedió allí y qué es lo que sigue sucediendo, porque esta obra no sé exactamente cuándo fue escrita, perdonad que no sepa deciros la fecha, pero bueno, no es de aquella época, es a lo mejor de hace 10 años, hace 15, como mucho, creo. Y pues bueno, nos cuenta un poquito cuál es la situación actual también, qué es lo que pasó y nos pone un poquito en escena para quizá todos aquellos que no sepan tanto sobre lo que sucedió en Chernóbil, ¿no? Y una vez sucede esto, ya pasa a darnos, ¿no?, a ofrecernos todas las entrevistas que ella ha realizado a través de muchos años a todos los que de alguna forma u otra fueron afectados por este suceso que, que sucedió, valga la redundancia, en Chernóbil. Poco más que añadir, tener en cuenta que, como digo, esto es un ensayo y también por el tipo de ensayo que es, no es una obra que te puedas leer de cabo a rabo, y me explico, creo que es la típica obra que está muy bien para intercalar novelas, ¿no? La tienes por ahí, de vez en cuando, pues oye, la coges, lees 5, 10, 20 páginas, lo que ese día te apetezca, pero claro, al final no es una obra para leerla como te lees una novela, es totalmente diferente. Y también es cierto que creo que es tan deprimente que a lo mejor no es positivo, no es positivo leerla de cabo a rabo de esta forma. Yo no estoy últimamente leyendo muchos ensayos, pero sí que es verdad que me ha parecido una auténtica maravilla esta obra. Para mí la nota es un 9, 8,5, 9. Creo que se puede hacer, creo que es complejo hacer un ensayo mejor que esto. Y creo que lo recomiendo a todo el mundo. Todo aquel que se quiera acercar a la literatura de una forma más periodística y que quiera también entender qué es lo que sucedió en Chernóbil, y ya no tanto de una forma más, ¿cómo explicarlo? No lo que sucedió, sino lo que afectó a todas las personas que estaban alrededor. Tenemos que entender también que la autora es de Bielorrusia, y aunque Chernóbil está en Ucrania, afectó mucho más a Bielorrusia que lo que afectó a Ucrania este desastre. En aquel momento ambos países pertenecían a la antigua Unión Soviética. Pero bueno, esto ha sido un poquito más o menos un resumen. Lo recomiendo muchísimo, ya os digo, un 9. Para mí es un 9, esto es un libro muy, muy, muy recomendable. Vamos con la siguiente novela, una novela corta, de la cual voy a pasar más o menos por encima porque creo que no tengo mucho que decir, ya que tampoco me marcó de ninguna forma en específico. Y es que hablamos de un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. De Luis Sepúlveda leí
Historia de una gaviota y del pájaro que le enseñó a volar, que siempre me confundo con el nombre, porque es una obra con un nombre muy largo, y a mí me maravilló, la verdad. Y bueno, encontré este libro por típicas compras que hago yo de segunda mano y dije, oye, pues hay que leer al autor. Es una novela interesante, creo que para mí no me ha marcado tanto como me marcó la otra. Al final es una novela que intenta transmitirnos de una forma, aunque literariamente muy bien escrita, relativamente poética también, juega mucho con el tono y se sigue de una forma bastante sencilla, pero sí, me atrevería a decir que es bastante poética, también mezcla un poquito de humor y es una obra que intenta, creo yo, hacer una crítica a cómo los humanos intentamos conquistar todo aquello que está a nuestro alrededor, ¿no? Como si nos adentramos en la selva, un pequeño spoiler aquí, pensamos que la selva es nuestra, ¿no? Y que todo lo que allí nos haga daño es culpa de aquello, ¿no? No es que nosotros estemos en un sitio que no es nuestro, no, 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 es culpa de la selva y tenemos que intentar civilizar, ¿no? Como se decía antaño, todo lo que existe, ¿no? Y yo creo que esta es la principal crítica de la obra, ¿no? Cómo los humanos acabamos con todo y cómo somos totalmente destructivos con el medio ambiente. Y al final el título de la novela es curioso porque al final sí que es cierto, ¿no? Pues, trata de una persona que aprende más o menos, bueno, que lee un poquito mal, pero va aprendiendo a leer y, pues, bueno, es la típica persona que parece como muy ruda, muy machote, el señor mayor y lee novelas de amor, ¿no? Pero bueno, al final es más una anécdota, creo yo, dentro de la novela que el punto en sí en el cual se enfoca, ¿no? Creo que la portada tiene mucho más de realidad que el título, aunque es una portada un poco extraña ahora que la estoy viendo, como muy, no sé, como si esto fuera en la actualidad, igual diríamos que está hecho con inteligencia artificial. Me parece curiosa, simplemente. ¿La recomiendo? Pues bueno, es una novela entretenida, son 140 páginas, con una letra amable, una novela que te puedes leer en 2 tardes. Para mí, pues, no sé, un 6, 6,5, es que tampoco me ha dejado ningún pozo. Me sabe mal no darle a lo mejor una nota mejor, pero es que tampoco he visto nada súper especial en esta novela. La puedo recomendar, pues bueno, si ya leísteis la otra novela que os comenté, si os gusta este estilo, si os gustan las novelas cortas, pues oye, puede ser recomendable, pero tampoco esperéis nada que os marque para toda la vida, ¿no? Es entretenida y sin más, así que eso, 6, 6,5, yo creo que no llega al 7, así que ahí nos quedamos. En la siguiente también voy a pasar de una forma bastante rápida, pero os voy a hablar de una forma también rápida de la edición en sí, ¿no? Y hablamos de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Yo de Lorca ya leí el año pasado La casa de Bernarda Alba, me gustó. Yo no es que sea muy de teatro, porque se me hace muy complejo leer el teatro. No es que sea complejo, es que no es, justo choca con lo que a mí, o de la forma que a mí me gusta leer, ¿no? Tanto salto entre personajes, entre situaciones, me suele costar mucho y a mí el teatro es algo que, pues bueno, de momento he decidido poner en pausa. Pero en cambio, durante los últimos meses he decidido leer más poesía, porque poco a poco, la verdad es que les estoy cogiendo el gusto a la poesía y me pasa un poco con lo que comentaba con la obra de Voces de Chernóbil, ¿era? ¿Se llama así? Sí, Voces de Chernóbil, que me gusta tener un libro de poesía también por ahí y aunque no lo lea todos los días, pues de vez en cuando voy, leo un verso o dos, un poema y no sé, como que me gusta, es algo que me llena un poquito el alma cuando leo poesía y a mí esta edición me ha gustado bastante. Sobre la edición que comentaba, es de Alma Clásicos Ilustrados, es una maravilla, me la enviaron ellos, no tengo aquí, no, yo no me escondo, ya lo sabéis, pero es que es una maravilla de obra, o sea, mirad qué bonito es. Es una... Yo no sé quién se lo comentaba, pero es que me parece como que me encantaría tener esto impreso y puesto en un cuadro en la pared, porque me parece magnífico, sinceramente. Es una obra corta, al final tiene 166 páginas, pero es que la mitad de páginas son imágenes, entonces tened esto en cuenta. Pero sí que creo que es una... En la obra en sí, pasando ya a hablar de cómo habla Lorca de su etapa en Nueva York, porque al final él escribió este poemario porque él estuvo durante unos años viviendo en Nueva York, si yo no me equivoco fue entre el 29 y el 30, y también
durante esta época fue, podríamos decir, una de las mayores crisis que tuvo Estados Unidos durante el siglo pasado, ya que si yo no estoy equivocado, tocaba el tiempo de la Gran Depresión, y al final la mayoría de la temática que podemos ver en esta obra pues trata temas como la ideología, el racismo, también la pobreza, ¿no? Y a mí me ha gustado, sí que es verdad que leí hace unos meses a Becker, y la poesía de Becker me gustaba mucho más que este tipo de poesía, ¿no? Una poesía mucho más rimada. Lorca no busca tanto la rima dentro de su poesía, o al menos es lo que yo he podido ver, y también os digo, dentro de mis limitaciones hablando sobre poesía, porque yo no tengo mucho bagaje sobre ello, pero bueno, me ha parecido interesante y creo que, oye, García Lorca hay que leerlo, sobre todo a todos aquellos que seáis españoles o de lengua hispana, porque al final ha sido uno de los autores que más ha influido en nuestras letras. No sé si poner una nota, no me atrevo, pero oye, 8, 8 y medio sin duda, y sin duda yo creo que hay que leer Poeta en Nueva York. Si a lo mejor creéis que comprar este compendio suelto por lo que sea no es necesario, pues a lo mejor vale la pena comprar un poemario del típico de 700, 800 páginas en las cuales viene todo lo de Federico García Lorca y ya está. No lo sé, no sé si hay un poemario así, pero debería haberlo y creo también que García Lorca ya murió hace tantos años que creo que toda su literatura debería estar ya libre de derechos de autor. Entonces, estoy seguro de que por internet podéis encontrar su poesía totalmente gratuita. Pero bueno, si queréis una edición bonita, interesante, oye, vale la pena esta de Alma Clásicos Ilustrados. Pasando ya a hablar de la penúltima novela, y es una novela que, pues bueno, los que seáis asiduos al canal ya habéis podido ver que la subí tan solo hace un par de días, porque la terminé de leer el miércoles y subí vídeo sobre ella el jueves, si no estoy equivocado, y hablamos de A Sangre Fría de Truman Capote. Yo llegaba a esta novela con unas expectativas muy altas, por dos motivos. Por dos motivos no son del todo similares, pero bueno, similar a lo que decía a El Guardián entre el Centeno. Es una novela que en todos estos rankings de las mejores novelas de la historia se encuentra en ella. Y es que estas rankings tienen un problema, porque yo no los denominaría las mejores obras. En todo caso, lo denominaría como las obras más influyentes, porque para mí son cosas distintas. No, es que no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo, pero bueno, dejando esto de lado. Y también ya no solo eso, sino que creo que subí una foto en Instagram de que iba a empezar la novela y me escribió un montón de gente diciéndome que, ¡buah, súper recomendable, una obra maestra, etcétera! Y a mí no me lo ha parecido, ya os digo. Os explico de una forma más detallada en el vídeo que os dejaré por aquí, creo que está aquí. A ver, tenemos que entender esta novela como lo que es, ¿no? Fue como, decirlo de algún modo, los inicios del true crime. Al final, Capote aquí creó un estilo literario, aunque realmente no lo creó, pero bueno, podríamos decir que él lo puso de moda y después de él han venido muchos autores que han hecho cosas similares, que al final lo que intenta mezclar es la parte novelística o la parte literaria, podríamos decir, con la parte periodística. Mi problema es que al intentar estas dos cosas, al mezclarlo, para mí no lo combina bien. O para mi sensación es que no está bien combinado porque intenta la parte literaria, pero sigue siendo muy tosco en algunas cosas como sería una parte periodística. Y como lo comentaba en el resumen de nuevo, al final lo extraño es que hace una especie de pirámide, ¿no? Porque tú empiezas, el primer capítulo es muy complicado de seguir, no te engancha la novela porque te pone en escena muchos personajes que luego tampoco terminan de tener una influencia clara en la obra. Te los va cortando cada página, página y media, te va pasando a otros personajes, a esto, y se hace complejo de seguir. Luego en el segundo y tercer capítulo, para mi forma de verlo, la novela sube y tiene más relevancia. Y en el cuarto, hasta más o menos la mitad del cuarto capítulo, muy bien, pero es que termina alargándose más de la cuenta, ¿no? Y a mí me pasó que es que los últimos 50, 60 páginas las terminé leyendo casi en diagonal, no en diagonal per se, porque quería leerlo más o menos bien, pero se me hizo un poquito bola, la verdad. Creo que tengo poco más que añadir, yo creo que al final el problema en esta obra también han sido las expectativas. Cuando uno tiene unas expectativas altas, lo normal es que se fastidien. ¿La recomiendo? Pues hombre,
como he dicho antes, yo creo que sí que es una obra más de otro nivel respecto a lo que es El Guardián entre el Centeno. Creo que aunque yo no considere esto una de las mejores novelas de la historia, creo que sí que es una buena novela, aunque a mí no me haya gustado, ¿eh? Pero creo que sí que está por encima también de El Guardián entre el Centeno. ¿La recomiendo? Pues bueno, yo creo que la recomiendo más desde el punto de vista, como decía antes, de entender la importancia de esta obra, por qué ha sido una obra tan importante en la historia de la literatura, que por la obra en sí. Si yo no supiera que esta obra es tan importante, pues a lo mejor diría, oye, no hace falta que las leáis, porque a mí me ha dejado... También es verdad que si yo mismo no supiera la importancia de la obra, no sé si la estaría valorando peor o mejor. Yo creo que peor, sinceramente, porque a mí yo no sé, creo que lo que le tengo es más respeto, ¿no? Respeto por lo que implicó, lo que supuso y lo que sigue suponiendo a día de hoy. Entonces, ya os digo, me cuesta recomendarla y tampoco, como yo no soy muy afín, no sé si la palabra es afín, pero yo como no he leído muchos true crimes, thrillers en general y estas cosas, tampoco puedo tener una opinión sobre otros autores que hagan cosas similares y cuál es la calidad de estos otros libros, ¿no? Pero para mí, al final, en cuanto a estilo literario, en cuanto a una novela que yo me haya sentado y le haya visto cosas positivas o la haya disfrutado, se me queda un poco corta, la verdad. Para mí es... Le puse, creo que en la otra, en la reseña le puse un 7, 6,5, 7. 6,5, 7. Es que creo que subir esto al 7,5 ya me parece, a mi gusto, desde la opinión personal, repito, quizá demasiado. Esta es mi opinión. Y para terminar, vamos a hablar de la novela The Street, de Anne Petrie. En español creo que se llama La calle, si no estoy equivocado, estoy prácticamente seguro de ello. Y esto lo leí con los chicos de Libertad de Ficción, si no estoy equivocado. Creo que lo he dicho bien esta vez. De todas formas, os lo dejaré por aquí anotado y también os voy a dejar un link debajo a su podcast. Un podcast literario muy bueno, la verdad. A mí me gusta mucho y encima tengo una relación buena con ellos. Y tienen un pequeño club de lectura y lo he leído con ellos. Realmente yo estoy grabando esto sábado y nosotros vamos a hablar del libro el lunes, pero bueno, yo lo he terminado ya hoy. ¿Qué es lo más relevante de esta obra? Bueno, así como he dicho con otras obras, y me sale un poquito mal repetirme, pero creo que es importante hablar de ello, lo más importante de esta obra es que fue el primer bestseller que fue escrito por una mujer negra. La primera novela que vendió 1 millón de ejemplares. Entonces, aquí podemos entender ya la relevancia que tuvo en su tiempo esta obra. Al final daré un poquito más mi opinión, pero creo que es una novela que en general me ha gustado. Me estaba resultando un poco lenta en general, pero sí que es verdad que el final lo ha arreglado mucho, lo que sucede al final. Tiene también este problema que yo estaba comentando antes. Bueno, no es un problema de la obra, es más un problema mío de cuando hay muchos saltos entre personajes, a mí me cuesta seguirlo. Y sinceramente también cuando lo leo en inglés, pues es una capa extra de, pues bueno, dificultad, por decirlo así. Pero bueno, también decir que es una novela que no es difícil per se en inglés, ¿vale? Es relativamente sencilla, pero obviamente yo soy español y me siento más cómodo leyendo en español o leo de una forma más fluida, ¿no? O es más sencillo que atrape todas las cosas que suceden en español. Pero sigue siendo una obra sencilla de leer en inglés. Pero como decía, este salto entre personajes de forma constante, a mí es lo único que me sacaba a veces un poquito de la obra. Y también es cierto que a mí estas obras tan de crítica social, podríamos decir, creo que es la forma correcta de hablar de ellas, no suelen ser novelas que a mí me atrapen, ¿no? Cuando te hablan de un personaje que sufre las consecuencias de su entorno, etcétera, etcétera, pues oye, me cuesta empatizar. Yo sé que a lo mejor esto es pues, también culpa mía personal, pero es como que como estamos tan machacados de forma constante de ver desgracias, de problemas, de cómo la gente vive mal, etcétera, etcétera, cuando suceden estas cosas, en las novelas me refiero obviamente, pues como que a mí, no sé, no me terminan de atrapar, ¿no? Yo creo que esta es la palabra, ¿no? Que puedo ver la calidad literaria, pero me cuestan de atrapar. Al final en esta novela nos ponemos en la piel de Lucy Johnson, la cual intenta de forma constante, y ya no solo que lo intente, sino ella sueña con salir de la pobreza, porque al final nos vemos en la piel de una mujer negra
en el año 1940 más o menos, si yo no estoy equivocado, con un hijo, mujer soltera. Claro, pues os podéis imaginar, ¿no? Si esto es una situación que a día de hoy, tanto en Estados Unidos como en cualquier país occidental, ya sería una situación compleja, muy compleja, pues podéis imaginaros hace 80 años con todo el racismo que existía, aún mayor que el actual, en Estados Unidos, ¿no? Pero en general es una novela que, aunque lo que estaba comentando de una forma un poco más negativa, entiendo que esta forma negativa es más mía que de la novela, ¿no? Porque intento siempre diferenciar entre una cosa es que a mí no me haya gustado, o sea, que a mí no me atrape, o que a mí este estilo literario no me guste tanto como otros, y otra cosa es saber ver la calidad literaria de la obra, ¿no? Para mí tiene mucha calidad, aparte de tener la importancia que estaba yo comentando de ser la primera obra escrita por una mujer negra que consiguió vender, perdón, más de 1 millón de ejemplares. Es una novela muy interesante, es una novela que también abrió las puertas a muchas autoras posteriores y en general yo creo que es una novela que recomiendo. No sé si me atrevería a decir que la recomiendo a todo el mundo, porque creo que esto es complicado, porque hay que entender cuál es el estilo que estaba comentando. Yo la comparaba, aunque David, mi tocayo de Libertad de Ficción, me decía que él no lo veía exactamente igual, pero bueno, a mí me recordó un poco a lo que podemos ver en Nada, de Carmen Laforet, una novela que leí el mes pasado, si no estoy equivocado, pero le veo similitudes en cuanto al estilo, ¿no? A este estilo más o menos de realismo social, podríamos llegar a entender. Con un enfoque diferente, obviamente, porque son situaciones diferentes, pero sí que es verdad que son épocas similares, aunque en otros países. Entonces, para mí es una novela que está en torno al 8, me atrevería a decir, 7,5, 8, una buena novela, y como digo, recomendarla o no me parece un poco complicado porque no sé si todo el mundo la puede disfrutar, pero yo sí que creo que es una muy buena novela. Y en general, gente, esto ha sido todo. Este ha sido un muy buen mes, la verdad, en general. Ha habido obras que a lo mejor me han decepcionado, pero porque tenía las expectativas muy altas. Si tuviera que decir un top 3, pues mira, voy a intentar hacerlo, aunque es complejo. Mira, me voy a quedar con 4, porque hacer 3 me parece como un poco imposible. El Buscavidas, lo recomiendo muchísimo. Voces de Chernóbil, me atrevería a decir que es la que más recomiendo de todas estas, también porque es un poco diferente, por la importancia de la autora y por el tema que trata. The Street también la recomiendo, aunque salvando las distancias con las otras recomendaciones. Y la cuarta es, pues, Poeta en Nueva York, de García Lorca. ¿Por qué? Pues porque, por eso quería coger 4, porque es un poemario y no es una novela, y al final creo que es que no me puedo dejar ninguna de las 4 fuera. Y nada, gente, esto ha sido todo, la verdad. Como decía, un mes bastante bueno. Y nada, ya sabéis, debajo tenéis diferentes links, entre ellos a mi página web, a mi cuenta de Instagram, que por ahí podéis seguirme y subo novedades todos los días. Y también tenéis un link que va a Kindle Unlimited, en el cual tenéis un mes gratis de libritos que, bueno, si leéis en digital, pues, oye, está muy bien. Y ya sabéis, si os gustan los libros y la literatura en general, de la forma que mejor me podéis apoyar es con un like, suscribiéndoos y ya si le dais a la campanita, increíble. Hasta la próxima, gente. A leer. Chao.